Listo. Ahora sí, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con la sesión número 4 de nuestro taller de escritura bioética para el cuidado ambiental. Bueno, el tema de hoy es la liberación vegetal y desde aquí yo creo que ya se está haciendo un tanto provocador. Quiero comentarles el contexto en el que surge pues todo este debate. Ya con Paloma pues lo hemos platicado un poco, pero al final creo que tampoco ha permeado del todo en México, ¿no? Cuando comenzó todas estas discusiones básicamente sobre la bioética en relación con los animales y a la par también la ética animal, eh, ha habido y hasta la fecha un gran movimiento para la defensa y el respeto a los animales, ¿no? Evitar su maltrato, el sufrimiento animal y pues diferentes propuestas que algunas se decantan hacia los derechos de los animales en los que se ha avanzado mucho. No obstante, al estar como considerando solo, digamos, este gran reino animal, dejamos un poco de lado la cuestión de los vegetales o de las plantas. Y esto, los autores que vamos a ver un poquito el día de hoy y que también les voy a compartir con lecturas, que es Stefano Mancuso, Paco Calvo, Michael Mardel, pues son filósofos y también botánicos, Stefano Mancuso, quien ha cuestionado un poco esta visión que se tiene sobre las plantas. Es decir, al ser pues un reino que tiene una mayor cantidad de especies, pareciera que si alguna está en peligro de extinción es como si no pasara nada, ¿no? O la relación que también tenemos para con ellas no nos genera tanto conflicto debido a la cuestión de la sintiencia, porque si bien la sintiencia animal es un punto de partida para pensar en su respeto, o en los derechos de estos mismos, no así para las plantas, ¿no? Porque no tienen un sistema nervioso central, en este sentido no sienten, pareciera que están allí inertes y nada más crecen, florecen y perecen, ¿no? Y en realidad, pues lo que van a decirnos estos autores es que detrás de todo este reino, pues hay una gran capacidad adaptativa que la están mencionando, la están hablando a partir de la inteligencia o sensibilidad ambiental, ¿no? Y esto pues ya genera un ruido enorme, sobre todo a muchos sectores del gremio científico que pues bajo esta perspectiva de fisiología vegetal pues saben perfectamente cuáles son las características y las capacidades fisiológicas de los vegetales, pero no para pensar en una cuestión de pensamiento o más bien de inteligencia, porque se ha defendido que si hablamos de inteligencia en animales, básicamente, pues nos remite al cerebro, ¿no? Como al órgano, y no en las plantas. Hablamos de sensibilidad y nos remitimos al sistema nervioso central y no en las plantas. Entonces, todo esto, pues, nos ha llevado a diferentes conflictos, pero que estos autores, de manera muy osada, pues a través de sus libros y de algunos artículos han promovido que la inteligencia vegetal no necesariamente tiene que ser de la misma manera como lo es en los animales, ¿no? Hay allí una analogía y podemos hablar, si queremos pensarla en un órgano específico, en una parte específica de la planta, pues tendremos que remitirnos a la raíz. Y bueno, esto ha llevado pues a, por ejemplo, Paco Calvo, que es un filósofo español, em, a trabajar y tener un laboratorio donde se está haciendo investigación con varias plantas para ver cómo resuelven diferentes problemáticas. Y esto pues ha sido pues muy interesante. Y bueno, como les decía, Paco Calvo está en España, Stefano Mancuso en Italia y Michael Mardel en Canadá. En México, pues no nos ha llegado, como les decía, tan fuerte esta oleada. No hay como mucha receptividad al tema, pero poco a poco se han estado como abriendo, ¿no? Todas estas posibilidades. Entonces, bueno, básicamente esta es la temática en la que nos vamos a introducir el día de hoy. Pero bueno, primero me gustaría saber cómo están, cómo estoy, cómo me fue en la actividad pasada. Entonces, ¿me pueden decir, cómo se sintieron, cómo están y cómo les fue en la actividad? ¿Quién empieza?
¿Quién dice yo? Yo, Ajá, Diana. pues yo, pues buenas noches, yo pues estoy bien y estuve trabajando con los dos textos nuevos y estuve pues puliendo el primero que ya les había compartido y pues la verdad es que sí le dedico mucho tiempo a estos textos porque son importantes para mí. El mensaje que yo puedo transmitir pues a través de estos textos, ¿no? Entonces sí les he estado, no, no desde que los dejaste, porque andaba yo allá en Costa Rica, pero cuando regresé, pues, pues ya es reflexiones muy, para mí, pues muy necesarias, ¿no? Y muy urgentes a través de la ecoliteratura, que es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, pues no sé si quieran que se los comparta. Ok, ajá, pero antes vamos a darle la palabra a Diana para que nos diga cómo está y cómo le fue en la segunda actividad. Sí, Diana, Sí, buenas noches. Pues, ¿cómo estoy? Pues aquí, ya llegando del trabajo, un poquito así como que atareado, ¿no? Pero ya este es como que el tiempo de relajarme, ¿no? Para mí, este, con relación a las actividades, la verdad, al principio como que no buscaba qué género yo podría yo abordar. Estaba yo entre la parte de poesía, pero luego dije, no, pero ¿qué tal y puedo escribir un microcuento, este, o un cuento para transmitir el mensaje? Entonces anduve como que pensando qué podría yo hacer y y luego dije, es que me voy a poner a divagar demasiado, voy a estar cambiando a cada rato mi mensaje, o sea, no quiero esto, quiero lo otro, o quiero muchos mensajes a la vez. Entonces, para no generar demasiada, o sea, una sobresaturación de estas ideas, pues dije, ya, me voy a lo que me gusta, que es más la parte de poesía, me gusta la lectura y me gusta también la pues ni la escritura y ahora ya enfocado a la ecopoesía, pues dije, pues vamos a intentar a ver qué sale. Y, y bueno, pues el mensaje, ¿no? Para del murciélago y del jaguar, que creo que eran los animalitos que íbamos pues a poner sobre la mesa para la reflexión. Y me puse a indagar un poco acerca de su hábitat, de lo que hacen, de la importancia que es pues en el mundo, em, en interacción o simbiosis con otras especies, em, plantas, como polinizadores, en el caso del murciélago y en el caso del jaguar, ¿no? Sus hábitats y lo que ha pasado con el jaguar últimamente. Y bueno, de ahí pues hice la reflexión para poner concretamente de estos frutos de las reflexiones y de todo lo que logré averiguar, surgieron dos poemas. Entonces uno fue para el murciélago y el otro fue para el jaguar. Uno se titula Descenso del murciélago y el otro Huella de jaguar. Si más adelante quieren que se los comparta, pues será cuando tú digas. sí, muchísimas gracias, Diana.
Bueno, pues qué bueno que están bien. Esta Citlali se disculpa, dice que por la lluvia tiene problemas de conexión y no se puede conectar. Pero bueno, vamos entonces a la revisión de los textos. Paloma, ¿quieres comenzar, por favor? Déjenme abrirlo. Bueno, el, el primero pues quedó así, ¿no? Lo estoy abriendo. Los voy a abrir todos de una vez. ¿Qué me dice ese paisaje? La naturaleza no es un almacén de recursos que existe solo para los caprichos humanos. La naturaleza no es un simple paisaje que existe como un adorno para los conflictos humanos. La naturaleza no es un paisaje para la inspiración del pintor o el arte antropocentrista que ve al hombre como el centro del universo por encima de los otros animales. Es necesario detenernos, respirar, hacer un alto para preguntarnos, ¿qué me dice ese paisaje? ¿Qué me dice ese paisaje de lo que es necesario y urgente decir para que puedan surgir esas voces ignoradas, olvidadas, menospreciadas? Nuestra madre tierra está gritando, ¿no le escuchan? Respiro profundamente, me detengo, me escapo de esta civilización suicida. Hago un alto y escucho la voz de nuestra madre tierra que me susurra en la melodía cálida y suave del viento. Yo soy el alma de este planeta. Soy el caminante del silencio que transita en un mundo silenciado y devastado por el egoísmo humano. La naturaleza y los espíritus divinos están indignados con el comportamiento del hombre. Es necesario pensar con la tierra, no contra ella. Es necesario que los humanos se enamoren de nuestros ecosistemas. Es necesario que los humanos se enamoren de la naturaleza porque ella es nuestro mayor legado, porque la naturaleza es nuestra responsabilidad, porque la naturaleza es nuestra mayor riqueza. La mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos e hijas es enseñarles a respetar, amar y proteger a la naturaleza, porque solo se protege lo que se ama. Es necesario detenernos, respirar, hacer un alto para preguntarnos, ¿qué me dice ese paisaje? Me dice que la naturaleza y los espíritus divinos están indignados con los blancos europeos colonizadores, ignorantes, forasteros, que se comportan como niños distraídos y egoístas, destruyendo todo lo que tocan. Dañan la selva, el bosque, los océanos, distraídos y egoístas, destruyen todo lo que tocan. Los humanos estamos asfixiando la vida en el planeta, sustituyéndola por un colosal territorio de tristeza. Es necesario detenernos, respirar, hacer un alto para preguntarnos, ¿qué me dice ese paisaje? Me dice que la naturaleza está gritando, me dice que debemos de estar a la altura de este desafío, me dice que seamos la primera generación que decidió asumir el reto y no decidió ser neutrales ni indiferentes en un mundo en crisis. Me dice que los humanos debemos aprender a pensar con el corazón. Me dice que los humanos debemos aprender a pasar del yo al nosotros. Me dice que los humanos debemos comenzar a cuestionar nuestra manera de vivir. Me dice que los humanos debemos ser capaces de crear otras maneras de habitar el mundo. Me dice que los humanos debemos comenzar a reconocer que la naturaleza, nuestra madre tierra, es lo más importante, aún por encima de nosotros. Me dice que es necesario detenernos, respirar, hacer un alto para preguntarnos, ¿qué me dice ese paisaje? Me dice que debemos permitirle a la naturaleza recuperar su salud, porque no podemos estar sanos en un planeta enfermo. Me dice que debemos defender nuestro territorio como espacio vital. Me dice que debemos aprender a observar y aprender de la sabiduría de la naturaleza. La naturaleza nos recuerda la sabiduría de Aldo Leopold, que nos dice: abusamos de la tierra porque la vemos como un bien que nos pertenece, pero cuando la veamos como una comunidad a la que pertenecemos, empezaremos a usarla con amor y respeto.
Es necesario reconocer que somos analfabetos de la tierra. Nuestra madre tierra me pregunta qué tiene que pasar para que las personas cambien. El hombre ha olvidado su hogar, el hombre ha perdido su hogar. La naturaleza se comunica con esta poetisa por medio de metáforas. Convoco entonces hoy al caldero místico para que la vida sagrada se exprese a través de él y de la poesía. Este es un llamado a la conexión, al reencantamiento y reencuentro con la vida que nos sostiene y alimenta. La poesía nace, nutre y entreteje mundos textiles, sutiles, de relaciones multiespecies, que nos advierte que no debemos olvidar que somos un solo cuerpo en la sinfonía cósmica de la vida. Pues así quedó el primero. Ok. El de Howard, le puse, si quieren ahorita leo el del jaguar y luego que las compañías lean los suyos y yo después leo el del, una epifanía de las energías sagradas, es el de los jaguares. Ok, muchas gracias. Diana, ¿quieres leer el tuyo? ¿Leo los dos o leo uno? La verdad son cortos. Eh, bueno, a ver, lees el primero, y ya después hacemos la ronda de comentarios sobre los textos. Y luego ya el segundo, las dos. Empiezo con el del murciélago, Ajá. ¿sí, no? Ok. Se llama Descenso del murciélago. El género pues es poesía y dice, silba la noche tu destino, aleteo noctámbulo, ráfaga que atraviesa el ojo de la luna. Tu mirada pulida en ónix descifra el horizonte que dibuja el ocaso. Extiendes tus alas apuntando al abismo, donde escarba la noche, y simulas tu caída en picada. La palabra es tu sonido que se mueve entre las grietas, un canto lóbrego que llega en bandada y se eleva en espiral que emerge de la cueva invidente. Llevas el polen de tu herencia y dispersas las semillas de tu lenguaje. Dormitas en el borde de la roca con el mundo de cabeza, alejado de supersticiones injustas, de criaturas humanas que te han perseguido como estacas. Duerme y que nadie te perturbe el sueño, que anida bajo tus alas mientras la noche brújula guía tu destino. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues muchas gracias a las dos. La verdad es que son dos textos muy bonitos ambos, con un formato, un estilo totalmente distinto, ¿no? Bueno, Diana, ¿quieres comentar algo sobre el texto de Paloma? Sí, claro. Creo que es un mensaje muy contundente, este diálogo que está entablando tanto con ella misma y también con el lector, en donde el centro es la naturaleza y está haciendo como dar un mensaje hacia los humanos, ¿no? De, oye, ¿qué está pasando? Esto es lo que estás haciendo, lo que estás provocando, tratando de crear reflexión sobre su postura con las demás, con los demás seres vivientes y también la manera en cómo describe las diferentes formas o los diferentes paisajes en cuanto a la naturaleza, ¿no? Sí es claro el mensaje, solamente que
cuando habla acerca de naturaleza, pudiera ser que, que se describa un poco más. Ok. Sí, muchas gracias, Diana. Bueno, pues la verdad es que yo cada vez que escucho a Paloma me gusta mucho la voz demandante que tiene, ¿no? En los textos, porque es, a ver, escucha, este es el tema, ¿no? Este es el tema y este es el problema. ¿Qué vamos a hacer, no? Y es como una invitación, pero también es una voz de denuncia, de vean lo que está pasando, ¿no? Y eso creo que es lo que más me ha gustado y lo valioso de sus textos. Entonces, pues bueno, creo que quedó pues muy bonito como para un texto pues introductorio, porque según entiendo, este texto es de la sesión pasada, ¿verdad, Paloma? Sí, es el primero. Ajá, el primero. Ok, bueno. Y ahora, ¿tú qué opinas del texto de Diana, bueno, el poema de Diana sobre los murciélagos? Pues está muy lindo, sí, sí me gustó. Ella tiene, pues, supo recrear, muchas metáforas. em, Como yo también estuve investigando sobre los murciélagos, pues sí, fue capaz a través de metáforas muy bonitas, pues, dejar ver, ¿no? Pues todo lo que han sufrido, todo lo que sufren, ¿no? Y cómo han sido maltratados, ¿no? Que yo también pues hablo de eso. Entonces me parece un texto muy bonito como para pues acercar, ¿no? Este animal tan comprendido este, a través de la poesía, ¿no? A las personas, porque en realidad no sabemos nada de ellos, ¿no? O sea, me, me sorprende todo lo que ahora ya sé, que no sabía. Ah, y ahora que me acuerdo, Jacqueline, me encontré justo hoy, que se los quiero compartir, Ajá. una, un fotógrafo que hizo un estudio fotográfico pues de casi todos los murciélagos del mundo, y me lo ¿Se encontré y congeló dije, la ah, pantalla o yo no escucho? ¿qué pasa? Yo sí escucho. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Ah, ya. ¿Tú, Diana? Es que decía que no escuchaba. Diana, hola, hola. A ver, déjame. Bueno, tú Ya, continúa. ya escucho, Ah, ahora sí ya escuché. ¿me ahora escuchas sí, bien? sí, si nos quieres repetir que escuchaste, ¿qué cosa? Ahorita se los mando al grupo Ajá. para que lo vean. Bueno, a mí me encantó, porque hoy me encontré el trabajo de un fotógrafo de que se dio la tarea de fotografiar a todas las diversas especies de murciélagos, Wow. y es como una galería, ¿no? De todas sus características físicas y la variedad, la enorme variedad pues, de esta especie. Y me encantó esa imagen esa serie de fotografías, así como close-ups. Y dije, pues se las voy a mandar y a compartir para que, como un complemento, ¿no? De los escritos, creo que quedaría muy bien esa galería de los murciélagos, Ah, de ok, fotos. sí. Sí, si nos lo pasas, estaría genial. Bueno, pues respecto a tu poema, Diana, la verdad a mí me encantó porque sí retratas pues muchas de las características de esta especie y sobre todo rescatando pues esta idea de pues de su cuidado, ¿no? Y esto me parece pues importante porque pues veíamos en esa sesión que hay especies de animales carismáticas. Incluso yo creo que hasta podríamos hablar de especies carismáticas en las plantas. O sea, el día de hoy vamos a ver eso. Pero pareciera que el jaguar, pues, es un animal que todo mundo va a querer defender hasta cierto punto porque, pues, es emblemático. Además, es uno de los grandes felinos, etcétera, ¿no? Pero no así con un animal que produce temor, que produce, pues, como a la vista no es tan, no nos es tan simpático, por decirlo, genera, pues, una especie de temor o de ideas en contra y bueno, y todos los mitos también que hay detrás de esta especie, ¿no?
Pero bueno, rescatando pues muchas de sus características ecológicas y entendiendo pues la maravilla y todo lo que generan en un ecosistema, quizá podríamos entender mejor la importancia que tienen para su cuidado y respeto, ¿no? Entonces, pues muy bonito, la verdad me gustó mucho. Miren, antes, así como una pausa. Estamos generando, ahorita estamos trabajando todo lo de la editorial de bioética y ambiente y ya tenemos por allí algún plan para el libro como tal que queremos que salga. Tenemos ahí dos libros que queremos que salgan por allí. No obstante, hemos estado revisando algunos textos que nos han llegado, precisamente nos llegaron del taller pasado. Algunos, debido a la extensión o al tipo de formato, pues no cumplen con ciertas características para poderlo hacer libro. Pero no queremos que tampoco se queden allí como si fuera, pues ya, ¿no? Ahí quedó como repositorio, sino más bien hay una columna que generamos dentro también de bioética y ambiente que es Dandelion. Entonces, pues ya les avisaremos, pero también a ti, Diana, te avisaría para que estos poemas, estos pequeños textos cortos, no queden allí en el tintero, sino que los podamos publicar por medio de Dandelion, que es la columna, que tenemos en Bioética y Ambiente para toda la comunidad de todos los que estamos suscritos al sitio, pero también en redes sociales. ¿Esto para qué? Para seguir, pues, abordando estas temáticas, concientizando a la población y evidentemente, pues ahí va a venir la autoría de quién, ¿no? Si es que ustedes quisieran compartir su material, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, o sea, lo que quiero que noten es que no queremos que todo lo que hagan aquí quede nada más allí, ¿no? Sino que realmente ustedes le vean, este pues un final feliz. Me refiero a que estén en un punto donde sí sea visible su trabajo y su esfuerzo, y creo que es importantísimo, ¿no? Ahorita, pues con estos dos ejemplos de animales, pues nos remite nuevamente a esta cuestión del Tren Maya y a todo lo que está sucediendo por allá. Fíjense, yo apenas estoy retomando un poco sobre mi investigación doctoral que fue sobre ese asunto. Y yo no sabía, no sé ustedes qué tanto saben, pero yo trabajé sobre el tramo 7, que es lo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que justo allí se ubica uno de los volcanes, creo que hay dos volcanes en el mundo, que tienen precisamente, bueno, es volcán de los murciélagos. Y en este volcán de Calakmul, en Campeche, tan solo así revisados y estudiados y datados, se han encontrado 55 especies de murciélagos, pero solo lo que se ha podido observar y revisar, pero no ha sido como una investigación exhaustiva. Entonces yo leí apenas unas notas y decía que al menos se acuerdan que todo el debate sobre los cenotes se puso muy fuerte. Entonces ese era el tramo 4 y el tramo 7 es esto de la Reserva de la Biosfera, donde está pues todavía toda esta comunidad o la población de jaguares y el volcán de los murciélagos. Y ahorita así nada más a ojo de buen cubero, o sea, no, sin tanto, sin introducirme tanto, aparece que ya se construyó ese tramo 7. Y yo estoy así como que esto es real, o sea, no lo sé, tengo así como que esa inquietud, porque como saben, todas las noticias no nos llegan completamente. Uno se mete a la página del Tren Maya y sí aparece allí los tramos y que compres tu boleto y ya, pero ya no hay como tanta información sobre los tramos. Yo creo que también por la cuestión política y por todo lo que se hizo alrededor, pero bueno. Yo creo que esto que acaba de leernos Diana, este poema, pues también resulta importante respecto a este volcán, a esta zona, a este infraestructura, a todo esto que está sucediendo, ¿vale? Entonces, pues nada más. Diana, Pues mira, Jackie, la información que yo tenga se los voy a compartir por el chat acerca de estos, de lo del Tren Maya y estos tramos de Calakmul. Hace unos años estuve ahí y estuve justamente este poema también como que me inspiró mucho, independientemente de la investigación que hice acerca de los murciélagos. Creo que una de las imágenes que están en mi mente muy presentes es justamente
en el atardecer cuando estuve cerca de la cueva de los murciélagos, Ujú. en Calakmul, cerca de Calakmul. Entonces, pues vi cómo se elevaban, ¿no? Salían ya ocultándose el sol en espiral, cómo salían. Entonces es una nube negra que se va extendiendo hacia el cielo en espiral. Y, y la verdad es que mm, creo que ahí hay mucho que rescatar, ¿no? Porque pareciera que esto no afecta y ellos son tienen ¿cómo se dice? Tienen esta ecolocalización, ¿no? Entonces ellos se guían por estas vibraciones que hay en el ambiente. Entonces me imagino que con todo este ruido que hacían en las construcciones, pues también pudo haber afectado en su dinámica. Así es. Bueno, yo cuando estuve, también tuve la posibilidad de viajar y conocer, pues fue increíble, ¿no? Porque pues estás allí pues prácticamente observando pues la cueva, el volcán y cómo van saliendo, como bien mencionas en el atardecer, y de tantos que son que parecen mosquitos, o sea que es impresionante que no puedes ver el tamaño real, ¿no? De los murciélagos y es toda una experiencia pues maravillosa. Pero volviendo a este punto, ¿no? Se pensaba que el tren iba a pasar pues de forma paralela al tren, perdón, a la cueva y pues realmente estaba muy cerca de la carretera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo esté esa situación, pero me encantaría poder revisar y ver qué está sucediendo realmente, ¿no? Porque bueno, ahorita con sus textos sobre los jaguares, pues también es un tema importante en esa región. Ahora se han catalogado desde el año pasado como fauna nociva y esto ha facilitado el que se les pueda disparar en caso de que se acerquen a alguna de las estaciones, ¿no? Entonces, esto es tan contradictorio, o sea, se entiende obviamente que es peligroso estar allí en una estación y que se te acerque un jaguar, pero somos nosotros los que nos metimos en su hábitat natural. Además, también hubo un proyecto llamado el Proyecto Gato, que era el promover el incremento de la población de jaguares que había decrecido. Y entonces, pues ya ahora, pues es como contradictorio. O sea, primero nos ponen a que haya proliferación, a que aumente la población, y ahora, pues fauna nociva y mátenlos. O sea, es como una contradicción tremenda. Pero bueno, Paloma. Sí, no, pues esa imagen de los murciélagos saliendo por la cueva es algo wow, ¿no? Entonces, yo les voy a leer, ahorita no voy a leer todavía el del jaguar, sino que voy a leer el de ahorita si quieren vemos ya les mandé las imágenes, es fascinante cómo todos los tipos, ¿no? De rostros que puede tener y de orejas, los murciélagos, yo quedé fascinada. Cierra los ojos, respira profundamente e imagina a un ser misterioso y enigmático. Yo soy uno de los seres más enigmáticos del planeta Tierra. Amanece. Mis días como mis noches son insoportables. Me encuentro en un lugar terrible. Parece una especie de mercado de animales vivos. Los múltiples olores provocan una pestilencia terrible con olor a sangre, a sufrimiento, a vísceras, a orines mezclados con excrementos. Como ya te habrás dado cuenta, así vivimos aquí después de ser secuestrados de nuestras familias y hogares. Tenemos que estar respirando esta mezcla fétida de olores desagradables durante las 24 horas del día. Estos olores incluso nos hacen vomitar, así que vivimos hacinados entre nuestros vómitos, sangre, orines y excrementos. Brutal e injusto. Como verás, este es un ambiente perfecto para la generación de pandemias zoonóticas como la viruela, la peste, la cólera, el sarampión, la tuberculosis, el SIDA y la más reciente, el COVID-19. Pero regresemos al lugar en el que me encuentro. ¿Quieren saber por qué me encuentro aquí? Pues resulta que en China a alguien se le ocurrió hacer un platillo exótico con los de mi especie. Jamás me imaginé que a alguien se le ocurriría hacer conmigo una sopa. Pero lo peor de todo es
que como estamos enjaulados sin posibilidades de poder huir, tenemos que ser testigos y ver cómo nuestra familia es asesinada delante de nosotros sin poder hacer nada. Podemos ver muchas mesas llenas de cadáveres de animales donde sus cuerpos sin vida son colgados, exhibidos y consumidos como si fuéramos mercancía, cosas sin ningún valor ante la más completa indiferencia de las personas que visitan este lugar, sin la más mínima expresión de empatía, compasión o respeto. ¿Puedes creerlo? Pero no quiero pensar en eso. Quiero pensar que yo y mi especie somos más que un platillo exótico, que somos una especie importante. Quiero pensar en todas las maravillas que podemos hacer. ¿Sabías que somos el mamífero más rápido del planeta? Que podemos volar entre 60 y 100 kilómetros por hora. Podemos localizar insectos al emitir sonidos inaudibles ultrasónicos llamados ecolocalización. Emitimos de 10 a 20 pitidos por segundo, que llegamos a comer 1,200 mosquitos por hora y podemos sobrevivir a temperaturas de congelación. ¿Sabías que solo tenemos una cría y podemos encontrar a nuestros bebés entre miles de otros murciélagos por sus voces y olores únicos? Por otro lado, nuestro fertilizante es único, rico en nutrientes. ¿Sabías que el más pequeño de nosotros es del tamaño de una uña y el más grande lo llaman zorro volador? Que aunque muchas personas creen que solo nos alimentamos de sangre, nuestra alimentación es muy variada. Podemos comer fruta, néctar, polen, insectos, anfibios y solo unos cuantos mamíferos. Aunque muchos lo creen, no estamos ciegos. Fascinante nuestra manera de vivir y nuestra anatomía. Sin embargo, desde siempre hemos sido acosados y satanizados por el animal más violento del planeta, los animales humanos, que al desconocernos han inventado muchas mentiras sobre nosotros, como asociarnos con la muerte, lo desconocido, el mal agüero, los espíritus malignos, las brujas, los vampiros e incluso con el diablo. Mientras que en la cultura china somos símbolos de buena suerte, larga vida y como compañeros de viaje. Quisiera pedirles que me ayuden a tirar a la basura todas estas mentiras que nos perjudican y motivan a los humanos a hacernos daño, ignorantes de que somos polinizadores esenciales. Mis hermanos y hermanas me han solicitado pedirles que difundan que todo lo que les acabo de decir es mentira. Al contrario, nosotros representamos la intuición femenina, la capacidad de navegar en la incertidumbre y la confianza en la oscuridad. Incluso somos motivo de inspiración en el arte. A lo largo de la historia, muchos artistas y personas se han inspirado en nosotros para hacer películas y series creando el personaje de los vampiros. Aunque ahora que lo pienso, no estoy seguro de que eso haya sido positivo para nosotros. Sin embargo, ha habido algunos, algunos pocos artistas que nos han recreado como seres fantásticos, poderosos, místicos e inteligentes. Veo una persona que se acerca hacia mi jaula. Creo que mi muerte se acerca. Creo que voy a terminar en una sopa. Sufro al pensar que un ser tan extraordinario como yo vaya a tener un final tan triste, sabiendo que podemos vivir entre 20 y 30 años. Chimuelo, Mambo, Spirit, Lluvia, Simba y Sebastián nos recuerdan que cada animal guarda una antigua memoria ancestral, una inteligencia y un lenguaje diferente al lenguaje de los animales humanos, pero que nos recuerda lo esencial, que el regalo de la vida no se mide en perfección, sino por la forma en que nos dejamos habitar por ella y la disfrutamos. Lo que le regalamos a la naturaleza con nuestros servicios ambientales como la polinización, nuestra presencia, nuestro estar en el mundo, nuestras relaciones sensibles, nuestra belleza, nuestro lenguaje, que finalmente reconozcan que lo natural y todo lo que habita ahí es sagrado. Los animales no humanos vivimos en un planeta colonizado y apropiado por los animales humanos. Y lo cierto es que la defensa de la naturaleza no depende de números y estadísticas, sino de palabras e historias. Comencemos pues a escribir historias para darle voz a todas esas voces silenciadas y violentadas como la mía. Atentamente, los murciélagos del planeta Tierra. ¡Wow! ¡Qué bonito texto! Pues bueno, mira, pues ya no solo aquí no veo tanta metáfora, sino más bien datos reales, ¿no? Sobre estos animales, pero al mismo tiempo denunciando, ¿no? Tomando voz propia de ellos y diciendo, a ver, calma, ¿no? O sea, pareciera que lo que somos, pues no. Pues lo que han hecho ustedes de nosotros, ahora sí que toda su cultura, pues no nos ha ayudado mucho al respecto. Híjole, muchísimas gracias, Paloma. Diana, ¿quieres comentar algo?
Ay, se desconectó. Creo que estaba fallando. Bueno, déjame ver si regresa. No, bueno, quedó genial, Paloma. Oye, ¿y qué has pensado de lo que te propuse en lo que llega? Sí, este tiene poca metáfora, pero pues como que jugué más entre la ficción, las creencias, la realidad, los animales de los mercados de animales vivos, ¿no? El jaguar es mucho más poético, pero sí, yo puestísima, encantada de publicarlos y tengo otros que he estado trabajando en por ejemplo, ahorita estuve en uno de poesía y ahí escribí un texto sobre el asesinato de 750 koalas que hizo el gobierno de Australia. Y pues tengo un cuento también en otro de escritura creativa, pues un cuento de terror ecologista, que quedó así, wow. Entonces, por eso te decía que, pues, yo encantada pues, con los textos del curso pasado, ¿no? Que nos diste temáticas muy bellas, ¿no? Este, estos, y pues yo te mandaría también los otros, que te digo de terror así, que estuvo genial, cómo veo yo que el hombre devasta el Amazonas, ¿no? Y todo lo que me provoca a mí, que me arranco los ojos, que estoy desesperada. Y estos, y ese de los koalas también quedó pues súper guau. Ahorita estoy haciendo uno sobre Bantú, el gorila que asesinaron porque se metió el niño, por esos padres estúpidos que no lo estaban cuidando. Este, entonces, pues aprovecharía yo como para, y otros como tipo haiku, que estuvimos trabajando ahí en el de poesía surrealista, me parece. Pues Ujú. yo te mandaría lo que tengo, eh, que todo sobre la misma línea, ¿no? Ajá, así en Word para que lo vayamos revisando, porque sí, la idea es que pues sea el próximo año, ¿no? Ajá, sí, yo te mando pues todo lo que he estado trabajando ahorita de poesía y de textos, igual y también los textos que escribí con el taller de Sebastián de ecoliteraturas en tiempos de crisis climática, de ahí salieron pues también unos textos pues muy bellos. Entonces te voy juntando todo el material para ver pues cómo se pueden organizar, ¿no? O sea, cómo sería el orden. Y yo encantada, ¿eh? O sea, sí me gustaría. Y pues es lo que yo voy a seguir trabajando, la línea que voy a seguir trabajando ahora que empiece la maestría en escritura creativa, porque pues es lo que me interesa a mí, ¿no? La biopoesía y la ecoliteratura. Y siempre que presento estos textos en los otros, pues, talleres, como que se sacan de onda al mencionar yo las personas no humanas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. porque me pidieron hacer una historia de amor y yo hice pues una historia de amor, pero con mi gata Moira, que acaba de fallecer. Y entonces, pues ellos se sacan de onda, ¿no? Los maestros, porque no conocen, ¿no? Este tipo de literatura, pero Ajá. ya cuando les platico más o menos de qué va, dicen, no, pues sí, la verdad es que, pues sí es necesaria, ¿no? No les queda de otra que pues, que la literatura, que también es parte de pues el arte antropocentrista, moverlo también del lugar el arte, ¿no? Para escuchar estas voces. Pues bueno, mira, la idea también es terminar porque va a haber otros ejercicios distintos de los que no tienes. Entonces, eso sería interesante para completar todo, ¿no? Ajá, sí, yo Bueno, te voy mandando y pues vamos trabajando sobre los temas nuevos, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Diana, ¿quieres comentar algo del texto de Paloma? Sí, creo que el lenguaje es muy explícito, ¿no? En su mensaje, lo que quiere dar, em, pues, pues ahora sí que lo que quiere lograr transmitir a todos los lectores acerca de, o sea, yo me imagino, o sea, cuando lo fue narrando me fui imaginando así como que las escenas, ¿no? Y está narrando cómo desde la vivencia del murciélago, ¿no? Siendo el que está mirando al humano y lo que hace y no comprende el por qué es así, o sea, por qué el comportamiento del humano de esa manera. Y, por ejemplo, cuando decía de la sopa de murciélagos, ¿no? Así como que, ay, hasta me la imaginé, horrible. Pero también hablaba sobre esto que inclusive vinculo con el bioarte y no sé por qué. Fíjate que en la temática estuvimos abordando el otro día de la responsabilidad ética del artista, pues cómo a través del cine, cómo a través de escrituras, cómo a través de esta creación o creaciones, a través de cómo representan al murciélago, puede ser una forma de estigmatizarlo también. O sea, bueno, claro, el artista lo está plasmando de una manera, pero es un lenguaje que se reproduce implícita y explícitamente a su vez. Cuando la gente, bueno, y me incluyo, ¿eh? Si no fuera por el ejercicio, no me hubiera yo tomado la molestia de averiguar más sobre la vida del murciélago. Pero entonces digo, si la gente desconoce sobre todo lo que implica el murciélago, su forma de vida, su hábitat y todo lo que ya hablamos. Si yo solo me quedo con la representación que me plasman en una película, que me dan en los libros y que hasta cierto punto, pues bueno, es válido porque es el escritor, es el artista, es lo que fuera, ¿no? Por eso hablaba yo bueno, ¿cuál es el límite del arte? Porque hay un riesgo que no es necesariamente completo del artista o la responsabilidad completamente del artista, sino también del espectador o de la persona que le está llegando ese mensaje. ¿Por qué? Porque esa representación, así como puede ser inspiración, también puede ser algo que lo termine estigmatizando como que asociado a lo maligno, asociado a todo lo malo, ¿no? Y no ver también el otro polo, como decía la compañera eh, Paloma, pues bueno, pues es que en China los tienen así, pero en otros lados del mundo pues lo tienen como lo peor, ¿no? Asociado a lo malo, no sé. Y, y bueno, pues esto hasta lo representan como Drácula, ¿no? En las películas y claven la estaca y hagan esto y para matarlo. Así se mata, ¿no? Entonces eso es un mensaje muy fuerte y inclusive hasta en las caricaturas, entonces de los niños lo empiezan como a naturalizar desde lo visual y también desde lo que se narra detrás de esas escenas. Esto es lo que quería yo más bien rescatar, pero que el mensaje es muy contundente y como dices, es, es decir, oye, ¿qué te pasa, humano? ¿Qué estás haciendo con esto del murciélago que lo estás tergiversando todo? Ujú. Y si sigues haciendo esto, pues va a haber una consecuencia. Es decir, em, actos estás logrando, va a crear finalmente pandemias, va a crear enfermedades, etcétera, etcétera. Así es.
Muchísimas gracias, Diana, por tus comentarios. Bueno, vamos a la lectura del siguiente, que sería el jaguar. Eh, Paloma, ¿tienes texto sobre el jaguar? Mm, ¿Yo? Ujú. A ver, una epifanía de las energías sagradas. Sintiendo el peligro inminente que me acechaba, comencé a huir de la violencia encarnada que me perseguía, una violencia ciega, una violencia con pistolas, cuchillos y rifles, una violencia que no entiende de razones, una violencia obsesionada con asesinarme y arrancarme la piel, una violencia irracional obsesionada en asesinarme para convertirme en un tapete. ¿Qué posibilidades tenía para defenderme de esta pesadilla? Llevaba 3 días huyendo sin tregua, sin descanso. ¿Qué le hice a esos demonios para que estén empecinados en arrebatarme lo único que tengo, mi vida? Es mi vida, no de ellos. ¿Por qué no lo entienden? ¿Quién se creen que son? ¿Los dueños del mundo acaso? Como si no fuera suficiente querer asesinarme, han envenenado y llenado de plástico los cenotes sagrados. ¿Acaso no saben que yo soy el Balam? ¿Acaso no saben que mi piel manchada representa la noche estrellada? ¿Acaso no saben que yo soy fuerza y agilidad? ¿Acaso no saben que yo soy fuerza y elegancia? ¿Acaso no saben que yo y mi especie estamos en peligro de extinción, aunque con grandes esfuerzos hemos podido recuperar al menos el 10% de mi especie? ¿Acaso no saben que mi hábitat está siendo arrebatado y fragmentado por la ganadería, la agricultura y el mal llamado Tren Maya? Pues entonces, que todo mundo se entere, que todo mundo se entere que yo soy una epifanía de las energías sagradas, que todo mundo se entere que yo habito en el inframundo, pero también habito en selvas y bosques donde mi especie es conocida como el Señor de los animales, que todo el mundo se entere que yo busco las cuevas, espacios sagrados por los que puedo llegar al inframundo, que todo el mundo se entere que para los yucatecos mi especie es protectora de la milpa, el maíz y el cacao, que todo el mundo se entere que mi especie es considerada el sol nocturno, que todo el mundo se entere que mi especie es considerada el símbolo de la fertilidad de la tierra, que todo el mundo se entere que yo ocupo un lugar primordial en el origen de la vida, porque yo soy el caos primigenio. Según los mitos mayas, yo sostengo al universo. Yo tengo el poder para controlar el tiempo. El semen de nuestros machos fecunda la tierra. Yo gobierno el ámbito humano, así como el ámbito de la naturaleza. Que todo el mundo se entere que yo estoy vinculada al nahual y al chamán. Que todo el mundo se entere que yo represento el poder, la oscuridad y la fertilidad. Que todo el mundo se entere que la cacería es una práctica cruel, violenta e injusta que nos arrebata la vida, destruye a nuestras familias y manadas y deja indefensos, desolados y huérfanos a nuestros bebés cuando son asesinadas sus madres. Llevaba 3 días huyendo sin tregua, sin descanso, pero he de confesarles que mi preocupación era doble, porque en mi vientre late una nueva vida. Ya debería de haberme encontrado con mi manada. Han de estar preocupados por mí, pero no quiero que vengan a buscarme, pues los podría en un gran peligro. Mi recuerdo comienza a hacerse confuso. Solo recuerdo que ya me encontraba tan cansada que no me fijé cuando pisé una trampa que me atrapó y me rompió la pata como si fuera un rayo ardiente. Mi esfuerzo para conservar mi libertad fracasó. Cerré los ojos derrotada y comencé a llorar con un llanto tristísimo de un azul profundo que inundó la habitación y la casa en donde me habían llevado mis secuestradores. Y mi llanto presuroso llegó a los cenotes, quienes también lloraron conmigo con tristísimos lamentos devastados por el daño sin misericordia que les provocó el Tren Maya. Lloré por mí, lloré por mi familia, la que no volvería a ver. Lloré por mi bebé al que nunca conocería por el egoísmo de los humanos que nos atraparon y secuestraron. Me desmayé del cansancio y la tristeza. Ya no supe de mí. Cuando abrí los ojos estaba en una jaula con una herida abierta. Ni siquiera intenté levantarme. Una profunda desesperación me embargaba cuando de pronto escuché unas voces que decían que una maravillosa mujer
llamada Jane Goodall me había salvado la vida, aconsejada por sus amigos los chimpancés, el gorila Bantú, que fue asesinado en un zoológico, Tlalehua, la madre orca que estuvo cargando a su bebé muerta en su boca durante 17 días en el 2018, y las 92 ballenas desnutridas y enfermas que murieron en California en el 2025. Pero antes de dar su último suspiro, las ballenas le pidieron al viento que le dijera a Jane: sálvala, sálvala, todavía puede salvar su vida con la esperanza que ha sembrado por el mundo para hacer de nuestro hogar un mejor lugar. Hoy, gracias a la compasión de Jane Goodall, me encuentro sana y salva, viviendo en libertad con mi bebé, a la que le puse Jane en su honor. En nombre de todos los animales que ella ha salvado, declaro: gracias, 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 querida Jane. Siempre te recordaremos con amor. Nunca serás olvidada. Me despido con un rugido poderoso que retumbe en toda la selva maya, para que no olviden que mi especie es una epifanía de las energías sagradas. No olviden que los estamos vigilando. Esperamos que terminen haciendo lo correcto y nos dejen vivir nuestra vida en paz y libertad. Ay, wow, Palomanos, me llegó un... qué cosas. Diana, ¿quieres comentar algo? Y también fue algo impactante, ¿no? O sea, las imágenes muy crudas, muy reales. em, es como es una, es una narración, es una metáfora eh, en una agonía, en un sufrimiento, en una agonía lenta de o sea, del jaguar, de su familia, de cómo está sufriendo, de cómo está narrando casi casi su final inminente, ¿no? Y del comportamiento humano, a pesar de que él pues es dueño de la selva. El animal es el dueño, no el humano. Entonces, es un sufrimiento tan grande que está narrándonos y eso es lo que llega. Gracias. Sí, muchas gracias, Paloma. Eso justo es lo que yo he detectado de tus escritos. Es la voz demandante. O sea, realmente sí te apropias de la voz de estos personajes que al final pues son o un animal o una planta o de quien se tenga que hablar de algún ser vivo, pero que está mostrándose en toda su esplendor, en toda su belleza, pero al mismo tiempo me están matando, ¿no? Y yo creo que esa es como, pues la demanda, ¿no? La demanda que tus textos, pues, hoy llegan un montón. Y bueno, yo al menos de lo que he leído, yo no he encontrado textos de ese tipo. O sea, sí hay textos que nos hablan sobre, pues, la naturaleza, lo hermosa que es, pero no una demanda, ¿no? Así de véannos. Y justo ese es el objetivo de este taller, ¿no? O al menos así nació, el que sea un taller de escritura bioética donde podamos promover el cuidado y respeto a la naturaleza, apropiando un poco o tomando en cuenta esas voces que no escuchamos, ¿no? Y bueno, y ustedes lo están haciendo a través de sus textos. Muchísimas gracias, Paloma. Diana, ¿quieres leer tu texto? Sí, em, esto es un texto muy corto realmente. Es de poesía también, el género que escogí. Y se llama Huella de Jaguar. Dice, hoy la selva ruge desde sus entrañas, eco de jaguar. La selva, santuario jade, donde abres el sendero, con hojas abrazadas a tu piel. Ágil te desplazas entre antiguas lianas, ramas y troncos, donde se hiende el colmillo y la garra
retráctil, mitad piedra viva, tu huella, teñida de raíces, cobijadas con la tierra donde naciste. Se escucha un salto entre la hojarasca y el rugido tallado en la corteza del guayacán. En tu pelaje cae. Creo que no te escucho. Sí, ya no, En yo un... me relajé y ya no la. Ya no te escuchamos, Diana. Diana, ¿Sí? ya no, ¿Dónde? ya no escuchamos la última parte. Ah, ¿se las repito? Bueno, eh, mitad piedra viva, tu huella, teñida de raíces, cobijadas con la tierra donde naciste. Se escucha un salto entre la hojarasca y el rugido tallado en la corteza del guayacán. En tu pelaje caen los retazos de la noche y con luciérnagas de constelaciones. Se escucha un acecido. En la penumbra aparecen dos eclipses solares y huellas difuminadas con los dedos de la lluvia. Hoy la selva reclama tu nombre, guardián. Espera tu imagen en el espejo de la aguada. La memoria de tus ancestros aún te honran, esculpiendo en una misma esencia, mano y garra, sellando el pacto de coexistencia para nunca ser la presa. Ay, qué hermoso también. Híjole, y nada más somos tres, ¿eh? Es una maravilla lo que están escribiendo. Pensé que realmente mi mensaje no iba a llegar, dudaba porque pues yo cuando escribo con mucha metáfora y pues siento que no se entiende a veces el mensaje a través de la voz del jaguar o del murciélago, pero hago el intento. No, realmente las metáforas también son muy hermosas. Claro, para poder entender, pues obviamente necesitamos tener un mínimo de conocimiento de estos animales, ¿no? Para poderlo ver. Ahorita dices la aguada, quien no sabe qué es una aguada, pues es así como qué es o qué es, ¿no? Pero al final recuerden que también todo esto, pues va a llegar a quien tenga que llegar y no podemos esperar que todo el mundo entienda o quiera de esto, ¿no? Pero los que sí, pues yo creo que el mensaje es contundente, ¿no? Paloma, Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, fíjate que hace un momento comentaban sobre la literatura, ¿no? La ecoliteratura. Y pues decías que no encontrabas este tipo de mensajes contundentes, por ejemplo, en los textos de la compañera Paloma, que pues sí, obviamente llegan así, ¡tas! Eh, Sin me tomé la... anestesia. Justo. Em, Estuve pues intentando también en su momento buscar ecoliteratura en algún momento cuando estábamos en los cursos o en las pláticas con otros maestros porque no tenía yo idea de esto. Y fíjate que no encontré, o sea, sí hablan del animalito y la naturaleza, pero no con este tipo de mensajes. Yo creo que sería como que el inicio de algo que se puede seguir trabajando y creo que en bioética y ambiente se puede generar no solo este conocimiento, sino esta otra perspectiva de cómo sentimos, vivimos y percibimos el mundo y darle voz. Sí, pues justo esa es la intención, ¿no? Cuando pensé en un tipo de escritura bioética, pues de entrada no es enseñar a escribir, porque bueno, eso nos llevaría a otro tipo de temáticas
y pues sería otra cosa, ¿no? Asumiendo que ya saben escribir pues en general, ¿no? En general, pero es como a través de la bioética que busca, pues de alguna manera es una ética de la vida que promueve el cuidado y respeto, pues sí, a las diferentes formas de vida y sobre todo aquí en cuestiones ambientales, ¿cómo podemos hacer que haya conciencia ambiental? Me he dado cuenta que no es suficiente con que leamos a Potter, a Fritz Jarr o todos estos autores que son como los padres de la bioética o a los filósofos, ¿no? Muchas veces. No es así, no es en automático. Pero lo que sí me he dado cuenta es que el arte mismo es una excelente herramienta de sensibilización ambiental. Y las escrituras, las ecoescrituras, la bioliteratura, como mencionaba Paloma, todo esto creo que es el punto de partida, pero no solo una ecoescritura o ecoliteratura que nos describe de manera preciosa los paisajes, que creo que sí es hermoso leer un libro como este, sino también aquella que te invite a pensar, aquella que te invite a cambiar tu conducta. Yo creo que eso es como lo más fuerte, ¿no? O sea, y aquí dice Paloma sin anestesia, ¿ok? Sí, llega y, ¡ay! O sea, como que si llega tan fuerte para reconsiderar, ¿no? Esto nos llega aquí a nosotros, pero imaginemos la población que realmente tiene mayor contacto con estos animales que vive de ese lado. Al leer esto, pues yo creo que hay un impacto todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es seguir luchando y promoviendo pues este tipo de escritura. Bueno, pues ¿quieren comentar algo más? Yo nada más, Jacqueline, que pues dicen que no encontraron mucho, pues yo ya sí tengo como muy bien ubicados a los autores de las ecoliteraturas, pero nada más les quiero comentar, cuáles son las cuatro líneas, ¿no? De trabajo de la ecoliteratura. Déjenme ver si las encuentro, si no, ahorita se las paso, pero sí hay cuatro líneas, pues vertientes, ¿no? De trabajo, ¿no? Déjenme ver, ahorita porque las tengo aquí, a la mano, pero son cuatro ejes, ¿no? Los ejes temáticos, cómo relacionarnos con nuestro entorno, la contemplación, y la percepción, la búsqueda, ese sería el segundo, de valoración de la naturaleza como algo sagrado. Y el cuarto tema, pues, es la denuncia la denuncia de la injusticia ambiental, ¿no? Entonces, pues, sí hay cuatro vertientes que determinan, ¿no? El tipo de los temas y el camino que va a seguir las ecoliteraturas. Entonces, pues como bien dice la compañera, apenas está pues gestando, en realidad es un género nuevo. Yo te comentaba que en todos los talleres que he estado escribiendo este tipo de textos, así como que personas no humanas, ¿qué es eso, no? O por qué escribirle una carta de amor a un gato. Entonces, pero todos terminan reconociendo que, pues que sí es como, sí es necesario este nuevo género que prácticamente nadie conoce. Entonces, pues para mí al menos es obviamente hacerlo a través de la escritura, pero en todos los espacios en los que yo me muevo de talleres de escritura, pues difundir también, ¿no? Este género nuevo para que pues cada vez lo conozcan más personas y pues tome más, pues la importancia que merece. Ok. Muchas gracias, Paloma. Si Y, nos las puedes compartir por y, el chat. Ajá, sí. por Bien. ejemplo, para mí, este es un reto, ¿no? Es un reto la escritura porque es mi primer taller de ecoescritura. Nunca había tomado un taller como este. Creo que me dio la pauta para animarme a entrar en este taller, en este curso. Las pláticas en los conversatorios con otros maestros en bioética y ambiente. Entonces tengo incluso dos poemas porque fueron tarea de los maestros. Uno de ellos creo que fue Sebastián, dejó como tarea
de, de uno de los cursos que impartió, perdón, de una plática que impartió y de otro maestro también, que habló de filosofía para niños, también generé otro poema. Entonces no sé si estos poemas, para que no se queden en solo como que fue tarea, si se pueda dar voz también, porque fue de más de vegetal. Sí, mándame mensaje personal y ya ahí vamos coordinándonos, pero la idea es que pues vaya saliendo, ¿no? Y todo lo puedan ustedes compartir y quede pues visible, ¿no? Bueno, Sí, sí. muchísimas gracias. Pues vamos a continuar. Los objetivos de esta sesión, ¿cuáles son? Básicamente pensar en la sensibilidad e en la inteligencia vegetal y ya habiéndoles comentado un poquito de este contexto, pues bueno, pensar en estas dos características en plantas pues ya nos resulta algo complejo. Bueno, quiero comenzar citando aquí a Stefano Mancuso. Él nos dice, los investigadores a menudo se sirven de plantas debido a las semejanzas entre su fisiología y la de los animales, pero también porque los experimentos realizados con estos organismos suscitan menos problemas éticos. ¿Estamos seguros de que las implicaciones éticas son menores? Bueno, esta ya es una gran pregunta porque si bien, como les decía, en todo este movimiento animalista, los derechos de los animales y evitar la crueldad animal, todo esto, nos ha llevado a muchos movimientos y también a tomar ciertas posturas políticas al respecto, ético-políticas. Decimos, bueno, ya animales vamos a ser más cuidadosos, pero pues entonces hagamos experimentación con las plantas, comamos vegetales solamente, y entonces entra este señor y nos dice, bueno, estamos seguros de que el uso de estas plantas tenga menos implicaciones éticas, y bueno, es una pregunta pues ruidosa. Ahora, aquí este autor, al menos Mancuso, nos va a decir que hemos partido de varios prejuicios. Primero, que las plantas al no estar provistas de cerebro o de un alma, pues eso nos lleva a pensar que son cuerpos inertes que están allí y pues básicamente de adorno, ¿no? Por eso hablamos de las plantas de ornato. Y luego, existe la convicción generalizada de que las plantas son seres menos inteligentes y evolucionados, incluso que los invertebrados, precisamente porque, como les decía, al ser animales y al poder caracterizarnos en ese grupo con otras especies, pues por lo menos hemos visto que que los animales nos desplazamos, tenemos diferentes tipos de movimientos y al ver a las plantas que de alguna manera siempre se posan allí y no se mueven de esos lugares, aunque sí nos dan los frutos y alimentos necesarios, pareciera que no había sido suficiente hasta que entraron estos autores a hablarnos de la forma en cómo resuelven las diferentes problemáticas. Ahora, dice, al parecer las plantas merecen tan poca consideración que no hay ni qué preocuparse por ellas, ¿no? O sea, pareciera que, pues no, al fin que hay muchas, hay una gran diversidad, de especies de plantas, así que no tenemos como mayor problema. Pero bueno, al menos en el informe Planeta 2022, aparece allí que también las plantas se están extinguiendo y nos ponen unos ejemplos. Y cuando vemos todas estas noticias, nos altera pensar que el jaguar está en peligro de extinción, la vaquita marina, el ajolote, varias especies en el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de la extinción de plantas, no es tan, el impacto emocional y mental no es tan fuerte como lo es con los animales, ¿no? Entonces ese es como otro de los puntos. Ahora, también cuando hablamos de las plantas, pues las podemos ver como una colonia. Las plantas, pues sus funciones, pues no van ligadas específicamente a los órganos, como es el caso de los animales. Pues no respiran a través de pulmones, no tienen una boca, un estómago, no tienen un esqueleto, y no tienen un cerebro para tomar decisiones, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante, o sea, si a nosotros le mutilamos o le extirpamos una pata, una extremidad a un animal, pues ya quedó sin esa extremidad. Pero ¿qué pasa cuando una planta sufre una extirpación? Por lo general, pues dice acá estos autores, pues no solo sobreviven, sino que también se ve beneficiada porque prolifera, ¿no?
no es a la hora, pensamos nosotros, podemos pensar en una división, pero en este caso es una multiplicación, ¿sí? Entonces es interesante cómo pues piensan en su propia experiencia, nuestras madres, nuestras abuelas, como dicen, bueno, quítale un piecito y plántalo y va a salir otra planta. O sea, es una maravilla el mundo vegetal, ¿no? Entonces, las plantas al ser divididas, pues pueden seguir viviendo de forma autónoma y bueno, y pueden proliferar. Por otro lado, pues también las plantas son sésiles, pero se mueven, sesiles, pero se mueven. Esta afirmación pues escapa a nuestra comprensión. No hay un movimiento local o este desplazamiento de un lugar a otro, pero sí hay un movimiento en la medida en que de una semilla pues va creciendo. Es tan imperceptible ese movimiento que nosotros vemos el botoncito de una flor y decimos, híjole, ya casi va a abrir. Y ya cuando vas, ya abrió, ¿no? O sea, no alcanzaste a percibir. Ahorita pues ya hay mucha tecnología que está captando esos movimientos que son muy rápidos, bueno, que son imperceptibles quizá a nuestra vista, pero con estas cámaras pues se puede ver, observar muy bien pues cómo va la floración, ¿no? Por ejemplo, de una planta. En un diente de león también es maravilloso cómo se puede observar eso. Y bueno, también hay otro tipo de tecnologías que están considerando los sonidos que producen también estas plantas y eso también es sumamente interesante. Ahora, si las plantas desaparecieran, pues también tenemos un gran riesgo, ¿no? Porque no solamente desaparecerían ellas, sino todos nosotros, porque es la base de la cadena trófica. El reino vegetal representa el 99.5% de la biomasa del planeta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y aunque son nuestras clases de biología, cuando a la hora de nuestra convivencia cotidiana con ellas, con nuestro jardín, nuestras plantas de ornato, los paisajes que son urbanos, que son completamente construidos. Por ejemplo, yo vivo aquí en el Estado de México y está en Naucalpan y está el Parque Naucali, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre pensé que el Parque Naucali pues era un espacio que estaba allí desde siempre y que nada más construyeron periférico y lo más verde es Namsal, respetando ese pedacito. Y me cuentan mis papás que llegaron hace 40 años por acá que no, que eso era un espacio que no tenía nada de árboles y que se construyó, o sea, que se sembraron los árboles para hacer el parque. Entonces, esto es interesante. Y no pasa así, por ejemplo, en toda esta parte de los remedios, que es el bosque que está enfrente de la FES Catlán y que pues se va hacia pues toda esa parte del bosque donde está pues la Basílica de los Remedios, ¿no? Y que ese sí ya estaba allí y que también es un área natural protegida y que, bueno, ha sufrido también muchos problemas de incendios y demás, y que se está tratando de cuidar, pues, este pulmoncito que tenemos por lo menos aquí en Naucalpan. Entonces, vean que, pues, es importante y es relevante también pensar en las plantas. Ahora, también decimos que todo el mundo sabe que el oxígeno que respiramos proviene de las plantas y nuestra existencia depende de ello. Aquí nada más quiero aclarar una cosa, no solo viene de las plantas y de los árboles, también viene del oxígeno que se produce en los mares, pero sí tenemos hay como lo que se llama como servicios ecosistémicos que nos dan las plantas y los árboles, son muy importantes para nuestra supervivencia, tan solo con las olas de calor pues es importante los árboles para la sombra, para la humedad, etcétera, y para que no estemos con estos golpes de calor que pues tanto se han visto y sobre todo en diferentes zonas del país. Ahora, casi todos los fármacos que usamos se obtienen a partir de moléculas producidas por las plantas o sintetizadas por el ser humano mediante la imitación de la química vegetal. O sea, no solamente es experimentación con animales, sino también con plantas, ¿no? Entonces, dependemos mucho de ellas. Y pues también, por otro lado, vemos que hay una disminución del estrés a través del vínculo con las plantas. Y bueno, podemos pensar en nuestras relaciones ancestrales con ellas y cómo las curanderas y muchas hombres, hay mujeres y hombres, pues tenían o tienen el conocimiento sobre las plantas medicinales, sobre pues su uso y demás. Y también pensemos en cuánto bosque o cuántas plantas tenemos en casa. Y no hablo solo de de las de ornato, sino tan solo vayamos a nuestra cocina y veamos todo el bosque que tenemos allí. Podemos sacar la canela,
el orégano, el té de manzanilla, de hierbabuena, jengibre, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra vida está así como estrechamente vinculada a las plantas. Esas son las que consumimos en los alimentos, pero también las que utilizamos para nuestro jardín o para que estén por acá. No sé, pensando en la citronela para evitar los zancudos, la ruda por allá para que después un tecito se te dé un aire en un oído. Todos esos vínculos, todas esas características que podemos tener con plantas o todas esas relaciones. Ahora, Estefano Mancuso nos habla de que las plantas tienen pues más de 17 sentidos, ¿no? Y, y esto también choca muchísimo, sobre todo con este lenguaje, porque este lenguaje es aplicado a animales. Entonces, cuando llegamos a espacios donde hay personas que pues le saben a todos estos temas y que no comparten estas ideas, como decía Paloma, de personas no humanas, y llegas con estas nociones o estas nuevas propuestas, pues les choca o no les gusta mucho y las rechazan. Pero bueno, eso es lo que le vino pasando a Mancuso, a Paco Calvo y a Michael Marden. Y bueno, esto pues no ha cambiado mucho. Tan solo hace unos meses tuvimos por acá en un conversatorio Paco Calvo y pues bueno, nos metieron allí un video porno, o sea, imagínense, a tal grado llega, por ejemplo, nosotros en Bioética y Ambiente no habíamos tenido ese tipo de problemas, pero con esta temática sí, ¿no? Entonces es lo que al menos me pone a pensar de que todavía no estamos tan listos para pensar pues en esta liberación de las plantas. Y bueno, nos dice este autor que las plantas poseen los mismos sentidos que los seres humanos, más otros 15, ¿no? Y por ejemplo, pensando en la vista, podemos enfocarnos a la percepción, a la luz, el fototropismo, la fotosíntesis. Cuando hablamos de olfato, pues pensamos en las raíces que van hasta las hojas y poseen millones de células que captan los aromas y que al mismo tiempo pues también van buscando la luz, ¿no? Las plantas utilizan los olores para recabar información sobre el entorno, además de que algunas plantas pues también producen aromas para comunicarse con los polinizadores. Entonces, también hay una relación, hay varias relaciones simbióticas entre plantas e insectos que pueden ser relaciones mutualistas, pero también de otro tipo, parasitarias, si ustedes quieren, en las que también en muchos casos las plantas pues se alían, por decirlo de alguna manera, con ciertos insectos para ser protegidas porque ellas dan el alimento y estos insectos van a proteger a esta planta. Pero no en el caso de otro tipo pues le llamamos plagas, ¿no? Cuando llegan ciertos, insectos y comienzan a deteriorar y matar a una planta. Bueno, cuando Ujú. hablamos del gusto, los órganos destinados al gusto consisten en receptores de sustancias químicas que buscan alimento en el suelo a través de las raíces. Por eso es que estos autores piensan que el cerebro de las plantas o más bien las raíces, es el equivalente al cerebro de los animales. Y bueno, en la tierra se encuentra el mayor número de recursos nutritivos para que se pueda alimentar pues todas estas plantas. Y bueno, aquí el tacto pues también tiene que ver, por ejemplo, con la mimosa púdica y quizá con algunas plantas carnívoras que el momento en que hay contacto se acerca algún insecto o algún movimiento, pues tienden a cerrar o abrir las hojitas, ¿no? Y estos autores han hecho pues diferentes experimentos para mostrar pues cómo la planta, por ejemplo, con la mimosa púdica, subirlas, a ponerlas en movimiento y se cierran, pero cuando ya se acostumbran a ese movimiento se vuelven a abrir. O sea, es como una forma de defensa. Entonces, todo esto ha generado pues mucha, inquietud, al menos a estos autores. Cuando hablamos del oído, las plantas pues obviamente no tienen oídos, pero la tierra pues es un conductor que transmite las vibraciones que son captadas por las células de la planta pues gracias a la presencia de estos canales mecanosensibles. Entonces, pues como pueden ver, tienen una manera de detectar el entorno de manera análoga a otros animales o a los animales. Entonces, hay ciertas frecuencias que van a favorecer la germinación de las semillas.
lo hablamos pues en fisiología vegetal, pues con los factores abióticos que tienen que ver también con la temperatura, el agua, etcétera, ¿no? Para que se pueda dar la germinación. Pero pues también mm, eh, nos dicen estos autores, hay otros sentidos. ¿Por qué? Porque pueden medir la temperatura, detectar la gravedad, los campos electromagnéticos y bueno, pueden detectar pues muchos gradientes químicos. Ahora, para saber más, aquí estos libros, bueno, yo les recomiendo mucho todos los de Stefano Mancuso porque al final pues son libros de divulgación y que son muy accesibles para comprender, ¿no? Y tiene varios y ya están publicados en español y aquí en México. Y tenemos este libro de Paco Calvo que se los recomiendo mucho. Les voy a subir, no tuve tiempo de subirles, pero les voy a subir estos materiales y también les voy a subir de Michael Mardel para que, pues, si les interesa este tema, pues se puedan profundizar en ello. Ay, me equivoqué, déjenme volver a poner. Ahora, conclusiones, 15 minutos. Bueno, ya menos porque ya nos tardamos más en lo demás. Pero al menos esto que les acabo de comentar, ¿qué se llevan del día de hoy? ¿Qué me llevo? Bueno, yo me llevo, pues sí, yo soy animalista de corazón, por eso soy vegana, pero a partir de los cursos que hemos tomado de filosofía vegetal y de los cursos que nos has compartido aquí, pues, y lo que resumiste ahorita, pues así de manera muy breve, pero que ya lo hemos visto en otros, por ejemplo, en el de filosofía vegetal, pues me voy maravillada de, pues de todo eso, de todo ese mundo invisible a nosotros que se da en todas las plantas, todo el tiempo que requiere, desde una semilla hasta un árbol de cientos de años de edad, pues se me hace así como el mundo de los insectos y ahora pues todo el mundo de los murciélagos, pues el mundo de las plantas se me hace pues fascinante y pues nuevamente pues reconozco que somos analfabetas de la tierra porque nos enseñan en las clases de biología, pues en la escuela, en prepa, en secundaria, en todos los niveles que se enseña la biología, se nos enseña la naturaleza y las plantas como vistas a partir de un microscopio, pero como algo ajeno, ¿no? A nosotros y como algo extraño, ¿no? Como si fuera pues, casi casi un extraterrestre, ¿no? Ajeno a nosotros y al mismo tiempo es mínimo el conocimiento que nos dan las clases de biología porque se quedan como en un enfoque pues muy demasiado científico, abstracto, ajeno. Y qué diferente sería que dieran en las clases de biología, pues se diera toda esta información, ¿no? Y que nos permitiera conocer a las plantas a partir de su complejidad y de su belleza y de todo lo que representa, ¿no? Entonces creo que sí, pues me atrevería a decir que no nos enseña, considero que nos enseña la biología de la manera correcta para sensibilizarnos y para acercarnos a este mundo vegetal mal llamado cuando alguien está en un hospital, que está en coma, mal llamado, vegetal, pensando que no hay ninguna, que no pasa nada ahí, ¿no? Cuando está pasando todo en nuestras narices, pero pues somos analfabetas de todo ese mundo, complejo y maravilloso. Bueno, la ventaja es que ya, digamos, con toda esta cultura bioética y con toda la ética animal y ambiental y todo lo que, pues también debido a todo lo que hemos causado a nivel ambiental, pues ha habido pues ya algunos cambios, ¿no? Ya al menos en algunos espacios como la Facultad de Ciencias, pues ya no se hace experimentación con animales, algunos cambios que creo que sí están pues, permeando en las universidades y sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y creo que eso es importante. Muchas Ah, gracias, pues, Fernanda. complementando lo que dices tú, Jacqueline, sí,
yo sé que hay cambios importantes en la Facultad de Veterinaria y los aplaudo, como los comités de bioética, pero me refiero a la enseñanza de la biología en primaria, en secundaria, bueno, no recuerdo si en primaria se enseña, pero en secundaria y en prepa, pues creo que el enfoque o la manera en la que se enseña la biología, pues está totalmente equivocada, porque a nadie le importa, ¿no? Cuáles son los nombres científicos de las plantas, cuando debería de ser a partir de una relación sensible con ellas, ¿no? Y no viéndolas como algo abstracto, ajeno, y pues a mí qué me importa su nombre científico, a mí me importa lo que me da, la belleza que me da, lo interesante de su vida, ¿no? Entonces, pues creo que nuevamente la enseñanza de la biología, de la misma anatomía, de la misma veterinaria que ha ido cambiando, pues nuevamente están ahí atrapadas en un antropocentrismo que no permite que se rompan estas barreras, ¿no? Para verlos como alguien semejantes a nosotros. Así es. Bueno, claro, necesitamos una educación más sensible, pero bueno, para eso estamos luchando y trabajando, ¿no? Para generar justamente estos espacios. Muchas gracias, Paloma. Diana, Y concluyo, bueno, con todo lo que nos has platicado sobre estos textos de manera concisa, em, pues sigo en la reflexión, ¿no? Sigo deconstruyendo, pero también transformando, ¿no? Eh, Porque coincido mucho recuerdo cuando tuvimos la plática de Paco, o ujú, sea, yo me quedé fascinada, ¿no? Con toda esta explicación que daba y creo que nos cuesta ahorita generar esta empatía también. Eh, Nos cuesta porque nos vemos, o sea, como muy lejanos a esta conexión y no podemos entender que puedan sentir, que puedan pensar desde muy diferente a nosotros, porque obviamente nos cuesta como que quitarnos esta capa antropocentrista del cual no nos podemos desligar por completo, pero nos cuesta también ponernos en el lugar y o sea, yo en que empezaste a describir em, pues los sentidos, ¿no? De la planta, pues, por ejemplo, me imaginé las raíces como si fueran los axones, ¿no? Y que tienen esta interconexión a través de la sangre que puede ser la tierra. O sea, están es la sangre, ¿no? Que está fluyendo, es toda la sustancia de la cual se está alimentando interior, pero también desde el exterior, ¿no? De cómo llegan otros seres vivos para crear y transformar el mundo, no únicamente lo ven desde ellos mismos en su simbiosis, sino que quieren transformar. Y eso es a lo que hay que darle voz de lo que ellos quieren hacer, pero nosotros no podemos percibir aunque tengamos, em, aunque leamos, aunque desde esta postura, ¿no? En los libros, en la biología, en las materias en las cuales se está enseñando la biología, desde la primaria, por ejemplo, en ciencias naturales. Creo que lo único que recordamos, bueno, al menos yo recuerdo, es esta parte de que nos hacían que germinara la plantita del frijol, ¿no? Y yo recuerdo que me fue así como que traumático porque el mía no logró así completa, o sea, no, como que se estaba muriendo. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Se me va a morir mi plantita. Pero bueno, como que no se explicó más allá, ¿me entiendes? La importancia de esto. Se queda como cumplir un parte de una temática más de ciencias naturales. Con eso me quedo. muchas gracias, Diana, y muchas gracias a ambas. Bueno, actividad número 4, que en realidad creo que sería la número 3. Sería, si la planta hablara, ¿qué me diría una rosa, una orquídea, un cactus y o una suculenta? ¿Por qué estas plantas? Bueno,
Porque son las que utilizamos más para ornato, para regalos, para muchas cosas. Decimos, hay un cactus, sí, ya hay como una gran proliferación de venta de cactus para que tengas en tu oficina y absorba toda la energía o algunas cosas de la computadora y demás. Y también hay una gran proliferación de uso o de compra de suculentas, ¿no? Para adornar, para todo esto. Y muchas precisamente de estas plantas, no las rosas, pero algunas de estas otras, pues están en peligro de extinción. Entonces, pues sí me gustaría mucho, y déjenme aquí agregarles otra. Bueno, ahorita no se las voy a poner, para no quitar la pantalla, pero también hablando de una pata de elefante, porque son las que más comúnmente tenemos y que ahorita también, pues según se dice que si las compras, tendríamos una gran multa, ¿no? ¿Por qué? Porque como está en peligro de extinción, y no sé ustedes, pero pues yo desde que hace muchos años mi madre pues compraba cuando todavía este tema no estaba en boga sobre su extinción y que no tuvieras que pagar multa, y yo tengo montones, ¿no? Aquí en la casa, ¿no? Entonces dices, bueno, pero pues fue en otro momento. Y aquí está, ¿no? Entonces, habría que pensar qué nos dirían estas plantas, porque las estamos propagando para nuestro uso, pero ya no solo un uso, pues para tener un espacio verde, para poder allí convivir y estar tranquilamente, ¿no? Sino que ya resulta que va hacia un trato más de ornato, sí, una orquídea, pues es otra cosa, nos dan la macetita y la tenemos. Pero no el caso de las rosas. Las rosas normalmente, pues si les va bien, pues tenemos la planta como tal en la maceta. Pero si no, su uso es impresionante respecto a los arreglos, ramos y todo esto. Entonces, me gustaría escucharles cómo le darían voz a través de alguna de estas plantas. Ujú. Entonces, pues nada más agreguen allí el de la pata de elefante y ya con eso, pues estaría completo el ejercicio. ¿Preguntas? ¿No? ¿Es, No, no. es en un solo texto o son, se pueden combinar o los dividimos? O sea, voz para la rosa, voz para la orquídea, para el cactus, suculenta y pata de elefante. Ustedes pueden elegir una sola y escribir sobre una sola, pero si ustedes creen que les da para escribir dos, tres sobre estas plantas, háganlo con toda libertad. ¿Sale? Porque, bueno, me resulta muy interesante. La relación que tenemos con las rosas es una, con las orquídeas es también otra. Y pensando en su origen y cómo las sacamos de su hábitat para traerlas, y a veces forzar también eh, su vivencia en una casa y hay que buscar el lugar para que tengan luz, etcétera, el calorcito. O sea, son como muchas cosas, ¿no? El cactus, la suculenta y la pata de elefante. Entonces yo creo que por allí ustedes pueden elegir si quieren de dos, tres, está bien, si nada más les da para uno, también, ¿sale? Y bueno, preguntas, comentarios, No, por el No, Diana. no ninguno ya. Bueno, pues mil gracias. Ahora sí que me despido. Muy buenas noches y seguimos trabajando. Y Diana, si me quieres escribir y vemos lo de tus textos para que se puedan colocar ahí en la columna de Dandelion. Jacqueline, el token. Ah, cierto. A ver, espera. ¿Cuándo te puedo escribir, Jackie? Si quieres ahorita o mañana en Ah, la ok. mañana también, no pasa nada. Sí, mañana en la mañana mejor. Ya, ahorita voy a... Yo no duermo, no es cierto. Ok. A ver, el token se los pongo en el chat, pero también se los dicto. Sería J con mayúscula, O mayúscula, 9 H mayúscula, W mayúscula. Todo es con mayúsculas. J, O, 9 H, W. Que tendrían que colocarlo en la sesión del miércoles 24 de septiembre. La de hoy estamos a 8 de octubre, sería la Sociedad Arbórea, pero esta la vamos a retomar. Les voy a poner de una vez que pongan el token de esa para que no se nos, eh,
desfase, aquí se los pongo, sería Y, Q, B, B de bueno, U3 para la siguiente. Entonces voy a ver si programo para la siguiente, el siguiente jueves podrían tomarla ¿A qué hora? igual. ¿Cuándo sería? ¿Qué fecha? El ¿El siguiente siguiente jueves? jueves, ajá, Sí. Paloma. Estoy viendo el calendario. Sí, o sea, como para ponernos al corriente en las fechas. Sí, para ponernos al corriente y ya ahora sí, o sea, ahorita estas tres las tendremos seguidas. La de hoy Liberación Animal, la que sigue Sociedad Arbórea, que es la de la fecha de hoy, y el miércoles 22 de octubre, que sería la que sigue, sería ser como un hongo. Entonces ya tendríamos las tres seguidas, pero ya estaríamos al corriente. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Entonces, las fechas no se corren, ¿no? ¿O No, sí? ¿Cuándo no. terminamos? No, para que Terminamos igual. sí, terminamos igual, pero recuerden que estamos cada 15 días. La idea es que ahorita pues no tengamos el espacio de una semana, sino que esa la aprovechemos para la que nos faltó. Que sería el 15 de octubre, Ajá, ¿no? El 15 de octubre sería Sociedad Arbórea y ajá, ya nos tenemos al corriente el 22 de octubre, ser como un hongo. ajá. Sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, están invitadísimas a los conversatorios y a todo lo que va a haber. Vamos a tener la próxima semana Inventivas Fungi. Por si quieren entrar, pues va a estar genial para la sesión del 22. Ah, y para estos textos también si quieren ver la charla nuevamente, el conversatorio de Paco Calvo, váyanse a la página y donde dice conversatorios y ahí buscan el de Paco y lo pueden volver a ver. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y entonces seguimos en contacto. Que descansen. Jacqueline, pues